saludo de nuevo aquí en la casa del mayor general Serafín Sánchez, donde nació, donde vivió, donde fue alimentando desde muy temprano una vocación de reconocimiento a los valores públicos e individuales, algo que le permitió también crecer como el humanista, que acompañó todo el recorrido de su vida militar. Pero hoy es un día muy especial, hoy es 28 de enero. Y si hablamos del 28 de enero es porque la extraordinaria filiación que existió entre Serafín Sánchez, el hombre que nació aquí en esta casa, y José Martí, esa extraordinaria filiación fue verdaderamente significativa. Lo es porque no fue eventual, sino porque fue un recorrido que en pocos años labró una capacidad de reconocimiento, de identificación y sobre todas las cosas, de una identificación que fue a la guerra, a la construcción de esa guerra, pero también sobre todas las cosas marcó la significación de esos valores humanistas indispensables para entenderlos a los dos. La mejor forma de entender a Serafín y entender a Martí es desde esa capacidad humanista que tuvieron de reconocer los valores de todos y de extender en su vida toda esa potencialidad extraordinaria que representó el crecimiento a favor de los demás desde la interpretación colectiva. Ahora, hoy conversamos acerca de algo que para nosotros es indispensable tener en cuenta. Y es que muchas personas hablan de un libro, Héroes Humildes, los poetas de la guerra, como un solo libro. Realmente fueron dos libros, que con el tiempo hubo una iniciativa de que formaran un solo cuerpo. Pero los poetas de la guerra constituyen una propuesta artística, literaria, como también, por otra parte, lo constituyen los héroes humildes. Como también lo fue este hombre, que a pesar de que su familia, su tierra y demás, fue un hombre humilde. Serafín Sánchez, como lo fue su amigo José Martí, que nació un día como hoy, 28 de enero. Ahora, ¿por qué esta situación, que más que pretextual, es un compromiso para poder tratar el asunto? En primer lugar, el libro Héroes Humildes, hoy Héroes Humildes, inicialmente no fue un libro. Primeramente fue un encargo. El encargo que le hizo José Martí a Serafín Sánchez para incluirlo en el periódico Patria. ¿Y qué eran esos héroes humildes? Sencillamente eran reseñas breves, pero muy intensas, sobre la vida de personas que fueron importantes en la guerra de los 10 años. Era como un llamado que hacía José Martí para esos hombres que fundaban la próxima guerra. Era como una especie de reflexión hacia el pasado, era como una especie de compromiso también hacia el presente y también una expresión hacia lo que debía ser el hombre de la guerra en el año 95, en la próxima guerra que preparaba. Esa era la intención, porque en la calificación de esa humildad estaba también la asimilación y la expresión elevada de la importancia de estos hombres que desde la humildad construían la grandeza. Eso es un mérito. No hay en esta intención de José Martí una búsqueda de esos grandes generales que fueron importantes en la guerra del 68, extraordinariamente importantes. Pero, ¿por qué Martí insiste en estos héroes humildes que va a escribir Serafín Sánchez? Bueno, sencillamente porque fueron personas muy identificadas con la esencia popular de la guerra. La guerra cubana siempre fue una guerra popular y la guerra del 68 lo fue. Fíjense que allí se acabaron las diferencias entre dueños y esclavos, entre blancos y negros. Rápidamente los negros y mulatos asumieron un papel protagónico y de jefatura en la guerra del 68. Fue una disolución de aquellas barreras que había instaurado durante siglos la esclavitud en Cuba. Todo se fue
uniendo a partir de un ideal, del ideal de pueblo. Y José Martí, que fue un hombre que entendió que siempre esa guerra era una guerra de pueblo, así lo trató. Y por eso pidió no reseñas sobre los grandes generales que ya eran, muchos de ellos conocidos, sino de las personas menos conocidas y gracias a la cual se había podido construir el proceso de la guerra del 68. Y con eso estaba diciendo, con estos hombres humildes, hombres y mujeres humildes, tenemos que hacer la futura guerra, la guerra que José Martí preparaba. Era una intención muy bien ordenada en el pensamiento de José Martí. Y por eso hombres como Rafael Riventero, hombres como La Brujita, Manuel Rodríguez, aparecen contenidos en esta intención que fue, y más que intención, que fue una realización, que fueron los héroes humildes en la obra de Serafín Sánchez por el encargo que le había hecho José Martí para el periódico Patria. Y son muchos los héroes humildes, incluso es un proyecto que también de alguna manera queda trunco porque la guerra comienza y hacia la guerra se van. Pero durante el tiempo que durara la preparación de la guerra iban a estar estos héroes humildes apareciendo, porque era una necesidad de llamado a comprender y a entender el protagonismo de estas personas. Ahora quiero detenerme en La Brujita, porque hay algo que voy a significar. La mayoría de estos héroes humildes que destaca José Martí eran espirituanos por adopción, no habían nacido en Santo Espíritu. Habían venido aquí su familia y se habían establecido en la ciudad. Habían crecido en Santo Espíritu, habían desarrollado un espíritu de filiación extraordinario y un sentido de pertenencia hacia la obra de los hombres en la ciudad. Por eso es que hombres como La Brujita, un hombre que negro, sastre, que manifestaba una actitud pintoresca en la ciudad, que se decía que tenía otro tipo de elecciones sexuales y por lo tanto de alguna manera era marginado, es asumido por José Martí y no por esas características que a veces de manera escandalosa el pueblo de Santo Espíritu lo calificaba. No, lo era porque fue uno de los héroes de los Guanales en esa guerra del 68, cuando el cólera morbo allá cerca de Ciego de Ávila comenzó a abatir las tropas cubanas, cuando comenzó a destrozar prácticamente esas tropas cubanas y también españolas, cuando fue necesario acudir a la voluntad de los hombres para atender a los moribundos y para enterrar a aquellos que habían fallecido. Ahí entonces uno de los hombres, uno de esos 25 hombres que dijo, vamos, fue Manuel Rodríguez, La Brujita, espirituano por adopción y uno de los héroes humildes imprescindibles en la historia cubana a partir de la perspectiva de José Martí en su entrega. En esa entrega hacia el mundo y desde la perspectiva de José Martí, desde ese encargo que representó desde Serafín Sánchez. Esa es una de las fortalezas que tiene la memoria.